Bueno, la verdad es que sí que me gustaría hoy, como veis el tema es como muy generalista, ¿no? O sea, muy general. Y es un tema que nos ocupa en realidad todas las clases de todo el curso. Pero hay algo que siempre a mí me inquieta y es la efectividad de las cosas que se dicen. Porque realmente si no tiene más utilidad que venir uno a una clase a descansar, a pasar un rato calentito más los días que hace calor y tal, pues bueno, pues es muy interesante, pero quizá lo más importante es la utilidad de las cosas, ¿no? Porque si no, pues oye, uno podría estar haciendo otra cosa que le gustara, ¿no? La cuestión es que a mí no me gustaría parecer muy complicado y creo que es el ser humano, que es la vida, que es la mente y tal, no debería ser tan complicado. Parece en nuestra forma de, o sea, en nuestra cultura parece que eso está relegado a expertos, a, no sé, médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, filósofos, y los que no hemos tenido la suerte de, o bueno, la circunstancia de nuestra vida de aprobar determinadas materias académicas, pues a lo mejor sentimos que es que siempre vamos a depender de esas otras personas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que consiguiésemos, bueno, no de conseguir en plan reto, sino, ¿creéis que es posible que una persona, no voy a decir normal, porque pocas personas hay normales, sí, o una persona sencilla, una sencilla persona, que tampoco las hay sencillas, pero bueno, por decir alguno, un ser humano puede entender cómo funciona la mente y ese entender de alguna manera ser suficiente como para que nunca tenga que adolecer de lo que muchísimas personas o casi todas las personas en el mundo adolecen, que es, pues, no sé, creo que terribles sufrimientos, porque en cuanto rascas un poquito a cualquier persona, tiene dentro algo muy potente, como una especie de Coca-Cola que has agitado mucho y que no has abierto. Pues bueno, mientras no la abras, ahí está. Parece que la botella está bien. Ahora, abre un poco el tapón. Aquello sale. Entonces, la cuestión ¿es posible que una persona, él, no te digo él solo, pero bueno, de alguna manera, es posible que una persona pueda aprender o comprender cómo funciona la mente, la vida y ya está? Y dedicarse entonces a otra cosa, porque es que es algo con lo que toda la vida lidiamos, toda la vida, cargando un poco con la incertidumbre de si voy a tener suerte en la vida para que no me ocurran determinadas desgracias con las que no sé cómo voy a reaccionar. O sea, una persona no que tenga la seguridad, sino que viva en paz ante lo que tenga que venir. O es posible vivir en paz incluso ante un acontecimiento que resulte muy chocante para... Tú ya que has venido, algunos de aquí habéis vivido guerras, habéis vivido muertes de familiares queridos o de no familiares queridos, desengaños, tensiones, cabreos, todo tipo de elementos. Por supuesto habéis vivido también felicidad, alegrías, de todo. Lo que pasa es que aquí hablamos particularmente de lo que fastidia,
No porque seamos así de negativos en nuestra vida diaria, sino porque realmente ¿quién se iba a poner a solucionar nada si todo el mundo viviera súper feliz? Pues bueno, no haría falta. La cuestión es que como se ve que no todo el mundo vive lo que podría vivir, o no digo lo que le ocurriera, sino no todo el mundo se toma las cosas como podría tomárselas, y en definitiva eso es lo que hace la diferencia, ¿no? No quiere decir que ante un hecho horrible o muy potente uno se lo tome a cachondeo, no me refiero a eso tampoco, sino adecuado. Y el nivel de adecuación no va a venir por el juicio de uno, sino por el hecho en sí. El hecho va a traer el nivel de adecuación. Entonces, eso, no sé si os parece insalvable o aprendible. No sé si se dice así. Yo creo que es aprendible. ¿Tú crees que es aprendible? Yo creo que sí. Claro, pero cuando uno pasa los años y sigue más o menos en el mismo sitio a nivel psicológico, emocional, ¿qué hace? Pues ¿Aguantar? no. En general, la gente lo que hace es aguantar. O sea, la gente se acostumbra a la carga, Yo a ¿no? veces pienso, no es mi caso, pero Ya. hablo en general, que muchas veces la gente tiene que tocar fondo, o sea, estar fatal, 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 para darse cuenta que tiene que tener otro, ¿Qué hay en el fondo? en el fondo. O Espera, sea, espera, tocar no. fondo. Ya, sí. Está muy Pero, mal, muy mal. Pues ganas de no, espera, para. Sí sé que lo sabes. La cuestión es, cuando digo, ¿qué hay en el fondo? Espérate, piensa y responde. Piensa primero, no reacción. Sé que te va a venir una respuesta rápida del recuerdo de cuando estabas en el fondo, pero lo que quiero es que esperes un momentito y dejes trabajar a la pregunta. Porque, por supuesto que tenemos opiniones de todo, y opiniones interesantes. Yo le digo, espérate, no opinemos como siempre opinamos. Mira hoy como si te hicieran la pregunta por primera vez. Como si por primera vez miraras qué hay en el fondo. Porque es una expresión que, como tú bien has utilizado, todo el mundo la utiliza. Y muchos la hemos vivido. Por unas cosas o por otras. No todo el mundo, en su fondo, tiene las mismas cosas. Está claro. Ni está en determinado lugar. Pero hay algo, creo que común en el ser humano cuando siente que está en el fondo. ¿Qué puede ser? Pues yo creo, a lo mejor me precipito, pero creo que son miedos, inseguridades, complejos. Vale, eso le arrastra al fondo. Yo digo, ¿qué hay en el fondo? ¿Pero qué hay? Vacío, tristeza, desesperación. Soledad, desesperación. Vacío. Vale, ¿qué provoca? Bueno, yo sentí, hace años sentí que estuve en el fondo. No sé si ese fondo es el verdadero fondo y se puede estar más abajo, seguro. Pero yo pensé aquello en aquel momento. Efectivamente puede haber fondos más profundos y por diversos motivos, está claro. Pero hay una cosa en ese fondo que es lo que hace que digas, ya no puedo más. Se acabó. Aquí ya, claro, ya no, por lo menos dices, ya no puedo más, que es cuando dices, ya más abajo no puedo caer emocionalmente. No es el fondo, ¿contra qué chocas? Chocas contra la realidad de las cosas. Pero que te pongan a prueba. Pero chocas contra la realidad de las cosas. Que te pongan a prueba cuando dices no puedo más todavía. Sí, por supuesto. Tú dices que no puedes, pero bueno, el ser humano tiene capacidad de sufrir y de aguantar tremenda. Claro. Pero tú cuando chocas ¿qué es lo que choca para caer en el fondo? Lo que está chocando no es todas las esperanzas, ilusiones, fantasías
que chocan con lo real y ese choque las destruye y las rompe. Entonces, cuando tú llegas al fondo de ese hartazgo, ese ya no puedo más, el instante siguiente lo que hay es un mirar lo real. Es una atención, miro. Por primera vez ya todo el movimiento del sufrir se ha colapsado, ¿no? Y hay un arrancar, hay una especie como de pequeña semilla, o sea, pequeño brote, brotes verdes. Hay un pequeño brote verde después del tocar fondo. El tocar fondo es todo lo que yo creía que eran las cosas o todo lo que me daba seguridad se ha destruido. He tocado fondo, ya por ejemplo, no sé, yo recuerdo, alguna vez hemos comentado la película, bueno, lo comentamos el año pasado, la película El vuelo, de Denzel Washington, que hace de un piloto alcohólico, ¿la habéis visto? Sí. Está bien, ¿eh? Pero tiene una cosa muy interesante. Bueno, no os la... Si no lo habéis visto, pero bueno, es que iba a hablar de una cosa al final. Él llega a darse cuenta, eso no voy a decir nada, pero él llega a darse cuenta de que no puede aguantar mentir más. No puede aguantar mentir más. Entonces, ahí, en esa soledad del darse cuenta de cómo son las cosas, de que ya no aguanta mentir más, es cuando el cambio es posible. Fíjate, lo malo de eso es que hemos tenido que llegar al fondo. ¿Por qué tenemos que llegar al fondo? No, uno llega al fondo por la lucha constante que tiene contra la realidad. Entonces, claro, la realidad va a ganar sí o sí. Porque es autenticidad. Porque lo que se enfrenta a la realidad es fantasía, por eso siempre es más débil. Aunque puede estar toda una vida, y morir en fantasía. Pero alguien que preste atención a su caer al fondo, se dará cuenta la realidad de las cosas. Como un matrimonio que ya no puede más, y toca fondo. ¿Cuál es el tocar fondo? Mira, no podemos seguir juntos. Ya está. Ese es el tocar fondo. O tengo que salir de aquí. O hay algo que tú ya ves claramente la circunstancia. Entonces, aunque esto nos ha salido un poquito de eso, lo importante es, una persona puede lidiar con todo eso, que es la vida, y que la vida contiene eso también. Puede lidiar y ella misma ser auténticamente responsable, auténticamente, ¿cómo diría? O sea, tiene la capacidad de comprender, o siempre va a necesitar a otro. Cuanto más sencilla sea su mente, has empezado diciendo una persona sencilla, yo creo que es la que menos problemas tiene, porque no está construyendo. Claro, pero ponte aquí si quieres, ¿eh? No, aquí no. ¿Seguro? No, ponte aquí si quieres. A mí no me... Bueno. No te preocupes, así no. Bueno, no, si no liamos nada, mujer, no pasa nada. Aquí me veis, ¿no? Sí, vale. Tú si estás cómoda donde quieras. Que pupite muy bien. ¿Tenemos ese poder? No todo el mundo es sencillo. Partamos de alguien que no ha tenido una vida sencilla. Claro, ha tenido una vida, vamos a partir de un extremo, de una vida terrible. ¿Qué puede hacer una persona con eso? Porque no puede hacerse una lobotomía, que es lo que han intentado muchas veces. Que es, tengo un problema, miro dónde está localizado el camino neuronal de ese problema y lo arranco. Bueno, en principio hay por ahí una película de una escritora, ¿no?, que le hacen eso. Pero el problema no se soluciona. Porque el cerebro es muy plástico y puede que ese mismo problema surja por otro lado. Puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué siempre tener que acudir a alguien que dice que sabe? ¿Por qué uno puede no aprender? ¿Por qué uno no puede decir, estoy vivo? ¿Por qué no puedo con esto? Porque no sabe salir de ese enredo y necesita a alguien que le diga por dónde salir, o no sé. ¿Alguna vez alguien
tuvo que estar solo en esa circunstancia, ¿no? Para aprender por primera vez. Lo que pasa es que a veces cuando te dice otra persona, vamos a ver, ¿Cómo aprendió el que primeramente supo? O sea, el que supo. Entonces, lo mismo puede hacer el otro, ¿no? Pero no todos están en la misma situación y tienen los mismos pensamientos. Sí, pero mira, incluso el ser humano más ajeno a vosotros que creáis, así de a nivel social, tiene que lidiar con físicamente el cuerpo de un ser humano, con las necesidades, las circunstancias, las precariedades, las limitaciones que tiene, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vosotros os acostáis en la cama, apagáis la luz y apoyáis la cabeza en la almohada, creer que de verdad se está apoyando la cabeza en la almohada el ser humano en general. Porque más allá de lo que veis de imagen, está sucediendo lo mismo en unos más o menos y en otros. Lo que pasa es que una persona tiene una mente más analítica, otra... Pero la mente no es que han nacido con la mente analítica. Sí. La formación también, claro. Pero claro, entonces estaríamos diciendo que la vida es cuestión de formación. La cultura, la experiencia familiar, por La ejemplo, formación ayuda. ¿no? Eso te marca muchísimo. Si tú tienes padres Claro, obsesivos, por supuesto. Me refiero, una vez, eso por supuesto te ha marcado todo. te inculcan determinada forma de ser, Claro. culpa, un montón de cosas, tú sin querer al final todo eso lo reproduces. Por supuesto. Y eliminar todo eso... No. Fíjate, la cuestión no es tratar de eliminar. Yo creo que el limpiar no tiene que ver con borrar. El limpiar tiene que ver con no influir. Con que deje de influir. No borrar, sino dejar de influir. Porque sería absurdo tratar de utilizar una técnica, como se utilizan, y parecen muy efectivas, para transformar un recuerdo en otra cosa. Que eso se hace con la programación neurolingüística y tal, y parece muy efectiva. Pero, ¿no es eso un poco innecesario? O sea, a ver, puede haber casos terribles que necesiten eso, si no, no pueden salir a la calle. Pero no, la cuestión es, una persona puede lidiar con ese contenido y poder manejarlo, sin grandes complejidades que requieran una formación académica, una experiencia de 30 años y ser ya súper viejo y ya comprenderlo todo y decir, ahora que soy sabio, puedo vivir un año feliz. Porque es que eso dice, todo el mundo espera, bueno, cuando ya llega un momento, ¿qué ocurre a muchos ancianos que algunos son felices? Pues porque es que ya pasan de todo. Hay algunos que pasan de todo. Claro, y si hubieran pasado de todo con 20 años, a lo mejor hubieran dicho, qué vida, o no lo sé. La cuestión es, si nadie nos dice que está en nuestra mano, en la mano de cualquiera, de cualquier tipo de cerebro o lo que quieras, o incluso de cualquier tipo de educación, siempre y cuando haya la suerte, que muchas veces lo hemos dicho, que algo que algo, alguien o cualquier circunstancia inicie ese cuestionamiento. El caer al pozo, algo muy chocante, algo que de repente nunca te habías cuestionado y te lo cuestionas. Eso es lo que inicia tu capacidad de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo mismo gestionar esto? Cuando uno dice, fíjate, cuando uno dice yo, siempre en ese yo está la imagen que uno tiene de uno mismo. Entonces, claro, si uno se siente poco inteligente o poco formado o poco, bueno, que sus opiniones, él tiene la experiencia de que muchas personas no las han tomado en cuenta lo suficiente, entonces se acaba creyendo inválido de discernimiento, ¿no? Entonces eso le deja completamente quieto.
¿no? Su inteligencia se estanca. Entonces, es posible, uno se tiene que repetir todos los días, es posible que cualquier ser humano pueda descubrir realmente qué es la vida, qué es la mente y qué es el mundo. Cualquiera. ¿Es que acaso tiene que ser tan complejo? No de extraer la fórmula matemática de todas las cosas, sino solucionar aquella complejidad que nos impide, no sé, vivir con la paz que merecemos y no el atosigamiento que constantemente nos empuja desde que nos levantamos a vivir un día medio enfermo. A que todos reconocéis que un lunes, bueno, quien esté trabajando, pero bueno, os lo recordáis, que un lunes contiene un movimiento distinto que un sábado por la mañana. No, digo los que los sábados ahora tengáis ese ocio. Ese movimiento de los impulsos que hay de diferencia de uno a otro, ¿por qué no puede ser sábado por la mañana siempre? Como ejemplo, metáfora de esa vida solucionada, de ese despertar por la mañana, no digo despertar por la mañana, me refiero, de ese despertar a una vida, como ha dicho ella, sencilla, en paz, serena y sin equívocos. Cuando digo equívocos no digo, o sea, eso incluye con falta de cultura. Pero uno puede no equivocarse, es muy sencillo no equivocarse. Fíjate, nos han hecho creer que es muy difícil, pero es muy sencillo no equivocarse. Con tan solo mirar lo que tienes delante. Lo que tienes delante es la situación en la que estás y te relacionas en la situación con la que estás dependiendo de cómo es la situación. Si se está ahogando un niño y tú requieres más energía en tu cuerpo para moverte y salir y tal, bueno, lo vas a hacer. Si lo que requiere es que el niño está jugando con una colchoneta, es hijo tuyo y te dice, ven que vamos a jugar los dos, otra cosa. Pero ¿por qué ahí tiene que haber eso? ¿Por qué tiene que ser complejo? ¿Por qué uno acude a una cena o a un trabajo o tiene que hablar con determinada persona y ya previamente maquina cómo voy a comportarme para ver qué resultado va a salir de aquello? ¿No es eso una forma de vivir extraña? Entonces, cuando uno constata que esa forma de vivir es extraña, puede o estar toda la vida viviendo de esa manera extraña y además acumulando cada vez más dificultad, o de una vez por todas ser lo suficientemente responsable con su propia vida y decir, señores, esto lo voy a terminar aquí, esto se va a acabar, y para acabarse, por lo menos tengo que aprender. Ya dijimos en alguna clase lo que significaba aprender. No significaba acumular conocimientos técnicos o experimentales, porque ¿qué será mañana? No lo sé. ¿Mañana se parecerá a hoy? Puede. Contiene, pues bueno, este aula está aquí igual que estaba la semana pasada, pero no me digáis que hoy es hace una semana. Sabemos que no lo es. Entonces, como la vida es cada día nueva, ¿qué más da qué traigo yo ante ella? Eso lo hemos dicho muchas veces, pero bueno. Sí. Por supuesto. Digo, si tienes la suerte... Claro, no, cuidado. Quizá crees que no se complica, pero en realidad su vida es una completa complejidad por no cuestionarse. ¿Por qué? Porque una persona que no comprende, sino simplemente... a ver, si la persona ha vivido de determinada manera, sin muchos cambios, evidentemente no se va a preguntar, a lo mejor ha sido así toda su vida y no ha salido de ahí. Es básica. Pero
lo curioso, o sea, yo creo que hay pocas personas básicas, aunque creamos que sí. Creo que es una deformación determinadas mentes como muy básicas. Es una deformación por miedo. Se han hecho tal coraza que se han quedado en sus propios pensamientos. Pero en realidad por coraza, porque la vida en sí misma es tan cambiante que nadie puede decir que es básica. La vida no es básica y la sencillez no es normalizada, no es una normalización. Todo lo contrario. La sencillez significa que entre la realidad y tú no hay nada. Nada me refiero, ninguna distancia, nada que medie. Esa es la sencillez. Nada que complique. Nada que complique. Nada que venga a complicar. Yo, por ejemplo, tengo ¿Por una qué? amiga que es que fui básica, o sea, que fui básica a todos Sí. los niveles y es la tía más feliz del mundo. Tiene todos los problemas que podamos tener los demás, pero los ve, pues, siempre desde Bueno, pues entonces quizá no es básica, es sencilla. Pues eso. Pero Es que- básica en sus conocimientos, en sus interpretaciones, en sus argumentaciones. Es que fíjate, en su cultura. incluso no necesitas ni siquiera argumentaciones, opiniones, porque ¿qué puedo yo argumentar de una nieve que cae? ¿Qué puedo argumentar? Nada. ¿Cuándo puedo argumentar? Con el tiempo te argumentaría todo el mundo. Quiero Sí. decir, es que todo depende, claro. No, pero fíjate, ¿cuándo entra en juego la argumentación? Cuando hay una implicación de algo, que es mi interés. Si nieva y yo quiero ir a esquiar la semana que viene, digo, qué bien, me encanta que nieve. Fíjate, estoy opinando de la nieve, que es bueno. Pero ¿y si tengo que ir con un camión a pasar tal puerto y sé que como nieve no va a llegar mi carga y no me van a pagar porque se va a echar a perder? Pues la nieve me fastidia. Entonces, ¿la nieve en sí es algo opinable? No. ¿Qué gana la persona, aunque le imposibilite el trabajo, qué gana en su relación con la vida que se amargue porque no pueda llegar eso? No te digo que no tenga que ocuparse o solucionarlo de alguna manera, pero el conflicto que existe a nivel emocional del sentir con lo que está sucediendo inevitablemente no es una lucha impotente y en el fondo absurda. Y no es cierto que ese sentimiento de lucha que uno mantiene durante todo el proceso, por ejemplo, del camionero, va a extenderse al resto de ámbitos que tiene en su vida, familiar, laboral, de mil circunstancias, ¿no? Evidentemente. Va a llegar a casa con un cabreo. Cuidado, yo he dicho Que que se angustie pensando, no sé qué voy a hacer ese día cuando yo tenga que mover el camión. Preocupación, yo O sea, es preocupación. lógico que esté, digamos, en un sin vivir. a ver, la cuestión, No sé. sí, a ver, si yo no digo que uno sea inhumano y que le da igual, no, y tampoco digo, Que de acuerdo que es una pena que a lo mejor se angustie antes de tiempo, porque a lo mejor ese día amanece un sol fantástico y se ha solucionado el problema. Pero lo que te están diciendo del nombre del tiempo es que va a nevar, que va a nevar, que va a nevar, que va a nevar, aquí lo que te está haciendo es angustiarte, angustiarte, angustiarte. claro, entonces la cuestión es, por eso pregunto, ¿es posible que el ser humano termine de una vez de angustiarse? Ojalá, Ah, que- ojalá. ¿Sabes qué significa la palabra ojalá? Tiene que ver con ojalá es ojalá, ¿no? Si quiera Dios o algo así. Espero que Dios quiera, más o menos. Entonces, fíjate, pero es un poco como yo no soy, yo soy impotente, podrá Dios. No, Escucha, ya sé que no es, ese es el ojalá. pero eso Escucha, no, sí, pero lo sé, pero está diciendo eso. Quiero decir, eso es de- no, yo no me refiero a cuestión religiosa de que lo diga Dios, no. Me refiero a que uno, ¿de dónde viene la impotencia de algo? Viene
Impotencia, o sea, impotencia en este caso tiene que ver con una... Sentimiento de angustia. Sí, pero originado por un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Es lo que yo pienso y cómo es. Yo pienso en mi interés y el mundo es de otra manera. Entonces, uno siempre está, la persona, en conflicto con el mundo. Por eso he dicho que ¿es posible vivir una vida sin conflicto con la vida? Fijaos, qué pregunta más básica. Sí, pero sería maravilloso. Pero no es ese el quid de la cuestión. Es posible. Yo no digo que sea imposible. Mira, no digo que sea posible. Yo no sé si es posible. Aquí todavía no sabemos si es posible. Pero lo que no voy a hacer es pensar que es imposible, porque entonces, ¿qué hago? Ya voy de manera negativa. No, es que me imposibilita. Se acabó todo. O sea, si yo digo que es imposible, se acaba todo. Pues ala, ya está. Venga, a sufrir. Voy a estar toda la vida igual. No, ni siquiera. No es que te rindas, no, es que siempre vas a estar luchando. Acepto estar luchando siempre. Ese es el decir que es imposible solucionar esto. Además, fijaos, ya a modo de pregunta, si queríamos básico o sencillo, da igual, no sé qué palabra sería más adecuada, pero pregunta, la vida, que el ser humano está vivo, tú estás viva. Entonces, claro, la vida, que hay en ti, te pongo como ejemplo, pero cualquiera serviría, en conflicto con la vida. O sea, la vida en conflicto consigo misma. ¿No es un absurdo? Claro. Entonces, si es una pena, ¿qué hacemos sufriendo estas penas? ¿Por qué no hacemos algo por remediarlo? No es que seamos masocas, es que creemos que no podemos. No sabemos. Claro, al no saber creemos que no podemos. Entonces, la cuestión es, ¿qué hace uno para poder? Cualquier día, pues saber. Primero saber. Y para saber, ¿qué hace uno? Aprender. Si no puedo aprender de otro, porque otro no está viviendo mi vida y a lo mejor a él le funciona, pero a mí no, tengo que aprender de mí mismo. Entonces, no es cierto que para aprender de la vida uno tiene que estar completamente solo, aquí. Y solo aquí significa, que lo hemos dicho muchas veces, el conocimiento, que siempre es conocimiento de otros, que siempre es conocimiento de ayer, de la memoria, no es que tenga que quitarlo de mi mente, sino simplemente dejarlo en su lugar, que no es frente a la realidad, es simplemente a un lado. Entonces, ¿qué es la conciencia? Que esa es la pregunta primera. Lo dijimos en alguna clase, que la conciencia era el contenido de toda la memoria, de todas las experiencias, ¿vale? Todo lo que el cerebro ha guardado. Todo lo que el cerebro ha guardado y utiliza para mediar en esa lucha de la vida contra la vida, esa lucha absurda e ilógica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos todos los días? Esta clase venía porque yo este fin de semana tuve una comida familiar y hablando con mis sobrinos que iban a ver una película de miedo y tal, estábamos hablando de si eran muy pequeños o no para ver la película. La cuestión es que a lo largo del día nosotros alimentamos nuestra propia mente con un montón de imágenes. Esas imágenes son lo que guarda el cerebro para luego tirar de ellas en cualquier momento, ¿no? Para crear fantasías o imaginaciones sobre cómo solucionar un problema. Si yo veo muchas películas, vamos a poner este ejemplo, muchas películas de terror, esas películas de terror describen, con una ambientación, unas situaciones humanas que se tergiversan y derivan en temas violentos o terroríficos, ¿no? Vamos a ver así para describirlo un poco. Si el cerebro reacciona extrayendo de la memoria, si yo en la memoria guardo
muchos elementos terroríficos, cuando tenga que relacionarse con la persona en su vida diaria, tenga que relacionarse con una situación, aquella situación que se asemeje a algo que amenace al yo, igual que en la película, va a extraer de allí, y su comportamiento va a estar, de alguna manera, alienado o tergiversado por el contenido. Si es que las reacciones humanas son alimentadas, o sea, surgen del contenido que tengo. Igual que eso, digo terror, por ejemplo, digo violencia. ¿Habéis visto todos el documental de Bowling for Columbine? Que hizo Michael Moore, un hombre así gordito, con barba, americano, que ganó, creo que ganó el Oscar a mejor documental, hace ya a finales de los 90 o algo así, que iba sobre unos asesinatos que hubo en un instituto en Estados Unidos, en el instituto Columbine, que murieron más de 8 personas o no sé qué. El tema, él hacía una especie de estudio de cómo la sociedad americana, que está bombardeada constantemente con imágenes de violencia, genera más violencia. ¿Por qué? Porque las reacciones que tienen las personas están, de alguna manera, condicionadas por el contenido de su memoria, que es el contenido de su conciencia. Por ejemplo, no es verdad que de un tiempo a esta parte se ha visto también bueno, y hay estudios serios. Vi hace poco una conferencia una conferencia cortita de un chaval que hablaba sobre la afectación que estaba teniendo en las relaciones sexuales la pornografía de Internet. Ha salido en Internet comportamientos machistas, tal. Entonces, cuando uno tiene que educar a un hijo, que en este caso mi hermano está en esa situación, bueno, la niña ya tiene 12 años y los niños 9 y 6, pero es que dentro de poco, en poquito tiempo, ya los compañeros de clase, de todo, van a empezar a... Entonces, ¿cómo gestionamos o cómo se puede lidiar con la inevitable afectación de la memoria en el comportamiento entre nosotros? Fijaos, en Internet hay cosas buenas, cosas que no generan mucho más conflicto y cosas que generan mucho conflicto. Y eso que en general las personas no accedemos a esa otra web que llaman la Deep Web, que por lo visto es atroz, ¿no? La Deep Web. Dice que el 98% del contenido en Internet está oculto. Y el visible, todas estas páginas web que nosotros vemos, que hay millones, ¿no?, es el 2% del contenido que hay en Internet. Que el resto está oculto. Y está oculto en direcciones, en la barra de direcciones, estas de 3W, que no se pone 3W, se ponen otras cifras y otras cosas. Ni esas. Me refiero a otro tipo de direcciones y claves para acceder a unos servidores que hay, pues eso, matanzas, torturas, cuentas bancarias. ¿Esto no lo sabíais? Pues la mayor parte del contenido de Internet, esto es como un iceberg. Está por debajo en la Deep Web y ahí hay el infierno más infierno del ser humano. Pues se supone que... Yo nunca he entrado, nunca he entrado. Pero tú pones en Google Deep Web en imágenes y algunas que se han extraído, que las saca Google ahí, mejor no verlas. Entonces, me refiero porque el contenido ese no viene a solucionar, no viene a... El tema es que está ahí, o sea, no hay que... Evidentemente, pero consumidores de todo tipo, o sea, gente millonaria, o sea, gente que ya... En fin, todos sabemos de qué estamos hablando. La cuestión es, eso está ahí. Y
la pornografía, la violencia, las películas de terror, las películas románticas, porque no solamente estamos hablando de cosas, estas películas del Hollywood romántico en el que las príncipes, las princesas, el enamorado, la enamorada y todo, y tú mía para toda la vida, y yo estoy buscando el chico que yo que soy muy infeliz, me traiga la felicidad completa, y sean, también había por ahí un chiste de la cantidad de cualidades que tiene que tener un hombre para que una mujer diga, pues que tiene que ser educado, tiene que ser caballeroso, tiene que ser cuánto, hay que ganar dinero, que no sé cuántos. Y entonces hay una lista enorme que, en fin. ¿Y el hombre que necesita para hacer? Claro, dos cosas, ¿no? Entonces, eso que está ahí y que cada uno tiene una pizca, aunque pueda estar afectado en general por todo lo que hay, ¿cómo hacemos? Hay tanta suciedad que ¿cómo lidiamos con ello? Y además nosotros generamos más suciedad diaria, porque en el momento en el que yo está expuesto a una situación que hay un conflicto con sus intereses, genera más elementos mentales. No solo los que hemos memorizado, sino los que nosotros generamos a lo largo del día. ¿No sentís vosotros ese hartazgo de peso a veces a lo largo del día de la cantidad de elementos que estoy absorbiendo? Es que incluso, fijaos, algo muy curioso. La realidad tal y como la vemos tiene una narración, una narrativa con una linealidad que no se corta. Nosotros estamos aquí, yo miro aquí, hago así. Bueno, puedo cortar si cierro los ojos y los vuelvo a abrir, ¿vale? Pero yo sigo bajando y todo es lineal. O sea, hay un único punto de vista que circula por unas secuencias. La narrativa audiovisual de la televisión, el cine, los medios y tal, son secuencias con múltiples cámaras, con múltiples puntos de vista, con voces en off, con un discurso manipulado. El discurso que estáis viendo al vivir no está manipulado. Está manipulado por vuestra mente, pero me refiero, el que percibís desde fuera, no está manipulado. Es lo que hay. Puede ser manipulado un edificio, efectivamente, porque tiene una forma que ha diseñado el arquitecto a través del artístico o el técnico que tenga implicado. Pero, por ejemplo, lo natural no está manipulado. No hay una intención mediando el que tú aprendas la vida de un personaje o algo, ¿no? O algo que quiera decirte la película. La película tiene un discurso y una narrativa que yo recuerdo cuando estudiaba en la carrera, porque estudié comunicación audiovisual y teníamos narrativa, tiene un porqué todo. La creación de personajes, todo eso tiene un porqué. Y eso le encanta, y es así porque al cerebro le encanta ese tipo de cosas. Se siente seguro cuando cree que controla la circunstancia entera de una película. Cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo acaba. Aquí hay las películas que no acaban, a que os dejan como raros. Esta película no ha acabado. O las películas que comienzan como ya empezadas. También os aturden un poco hasta que uno empieza a coger a los personajes, a ver de qué van y tal, y ya se siente uno más tranquilo viendo la película. Pero esas películas que acaban y dices, ¿pero ha acabado o no? Me ha dejado así. Y cada uno pone un fin. Claro. ¿Os acordáis de la película Instinto Básico? Todo el mundo hablaba. ¿Tú cómo crees que ha acabado? ¿Que es la asesina o que no lo es? Y además el propio director, sabiendo que eso lo hace la gente, fíjate, el cerebro considera algo inacabado como un conflicto. Y entonces tiende a imaginar. Por eso, cuando nosotros tenemos cuando nos sucede algo en nuestra vida que no está terminado, que requiere una solución, imaginamos. Entonces, todo eso va generando un contenido alternativo a lo expuesto en la vida que aumenta ese ruido.
del que estamos constantemente siendo bombardeados. Entonces, fijaos si es difícil, estamos viviendo particularmente una época en la que el contenido ficticio está muy presente en el ser humano, por lo menos la época de Occidente. Uno que está todavía viviendo en una tribu en este siglo, bueno, de hecho para él no está en ningún siglo, da igual, a lo mejor según la contabilidad, el recuento que tenga su tribu sobre el origen del mundo, lo que quiera contar. Pero, ¿qué hacemos con todo eso? Porque eso es un tremendo peso. Y además, esa es la circunstancia, si os dais cuenta, que hace que ni siquiera nos acerquemos a tratar de descubrir si nosotros podemos, nosotros como individuo. Es todo eso, nos parece tan complejo, tan no sé qué, que yo, mira, no me metas en estos líos, que yo prefiero una pastilla o irme a tomar con los amigotes una copa, que tener que lidiar con esto. Porque pienso que como siento que es tanto peso, pienso que no puedo. Más o menos es verdad que es eso, así que eso es lo que a nosotros cuando estamos en la cama o media hora antes de acostarnos, y si tenemos ese ratito o ese rato que algún día ocurre en los que nos empezamos a plantear ya no qué es mi vida, sino qué es la vida, enseguida más de 2, 3 pensamientos decimos, quizá si nos gusta, cogemos un libro de alguien que, bueno, pone en palabras una posible solución satisfactoria para mi, que cuadra más o menos con lo que con mis creencias. Si llega un libro que cuestiona demasiado mis creencias, a lo mejor digo, esto es una tontería, no creo en nada de esto. O, se está haciendo la picha un lío, o lo que sea. Y ahí se para. Entonces, yo siempre me he preguntado lo mismo, digo, es que si hemos llegado a construir una sociedad en la que para responder a eso tenemos que acudir al especialista, al experto, al no sé qué, estamos buenos, porque no todo el mundo puede acudir a eso. O no todo el mundo le resuelve el especialista y encima, ya digo, joder, si encima los que parece que saben no me resuelven, pues es que mi problema es crónico. No, es que es así. Y esa es la circunstancia. Y al ser crónico es también un muro que siento que no puedo avanzar. Eso significa que estamos pensando juntos. Significa que estamos pensando juntos. No, es que yo estaba pensando, yo estoy harta de ir a psicólogos y bueno, pues por mí, por mi hijo, por las relaciones, no sé qué, y de verdad que yo pienso que soy un caso crónico porque realmente es que a mí no me ayudan. Entonces digo, es que o no tengo yo capacidad de absorber lo que ellos me dicen, o bueno, que es muy mal. No lo sé, pero vamos, yo muchas veces pienso, digo, es que el caso soy yo, ¿no? Claro, tú imagínate que fueras... No, dime. En el momento que descubres que es crónico, es como que lo hubieras resuelto, ¿no? Bueno, de alguna manera, fíjate, la contradicción, la dualidad, o sea, el extremo, es el inicio del otro lado. Parece que, por eso, parte de la solución, en algunas veces, hay personas que hemos sentido que se inició parte de la solución cuando llegamos al extremo del sufrimiento, o sea, en el pozo ese. Efectivamente, no estás exento de razón, de alguna manera. Imaginaos que sois naturalistas y por primera vez vais a Madagascar. Me pongo Madagascar como cualquier sitio, ¿no? He imaginado un sitio así natural. Y encontráis un animal que físicamente está adaptado al entorno, pero mentalmente está hecho un lío. Y entonces va al río el animal y en vez de beber, algo le da miedo, entonces busca agua debajo de la arena, pudiendo tener el agua ahí mismo,
hace una madriguera, pero cuando ya la ha terminado no le gusta y va a hacerse otra y se tira meses haciendo madrigueras sin descansar y tal. Y veis un animal que el comportamiento en su hábitat natural es inadecuado. Físicamente está adaptado, pero mentalmente su comportamiento es como errático. ¿No ese es el ser humano? Que teniendo un cuerpo perfectamente adaptable a cualquier situación, que es capaz de vivir en el polo y en el desierto, pero mentalmente está sufriendo 1000 batallas mentales constantemente a lo largo de la vida, y siempre anhelando el futuro como el lugar y el momento en el que tendrá felicidad, y siempre enfadado, y además, fíjate, creyendo incluso... Claro, creyendo incluso en que existe la enfermedad como tal. Porque ese animalito ha llegado a creer que es que está enfermo. No es que esté enfermo, claro, ese comportamiento tan errático, no, es que hay algo enfermo en mí. Pero tú ves al animal desde fuera y dices, no, el animal físicamente está perfecto. Él mismo es el que, al creer que está enfermo, se crea hasta la propia enfermedad, que en realidad no es más que una propia creencia. Incluso las que cualquiera diría que es una enfermedad biológica eso. Que bueno, eso habría mucho debate, que podría ser otro día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro. Fíjate, la gente cambia creyendo que ha sido el entorno, ha cambiado por todos lados. Y si tú coges a un esquimal y le sacas de su entorno, te dice que no, que él está muy bien ahí. Porque eso, de alguna manera, cree que le das la seguridad. Claro, su memoria está más o menos adaptada, que significa que no lucha mucho. El contenido de su conciencia no tiene muchos elementos de lucha con la realidad en la que vive. Y por eso se dice que está adaptado y vive más o menos feliz. Pero resulta que llega el hombre blanco con sus gases tóxicos y el hábitat empieza a desaparecer. ¿Qué significa? Tu seguridad, ¿dónde estaba? En ningún sitio. Eras dependiente del entorno, incluso. Entonces, eso tampoco es una seguridad real, es una seguridad a medias, momentánea. Pero tú entonces, ¿a dónde quieres llegar? No, yo lo que quiero llegar es, porque yo me lo he preguntado mucho en mi vida, he dicho... Pero bueno, ¿cómo puedo seguir constantemente tropezando con la misma piedra? No, con la misma, con piedras similares, pero siempre tropezando. ¿Por qué no puedo dejar ya de tropezar? O ve uno, aunque es completamente distinta, pero ve uno la vida de los animales, de las plantas o el resto de elementos, y no ve mucho conflicto, en el sentido de ofuscación mental. Hay desenvolvimiento dentro de lo que, bueno, sí, a lo mejor, fíjate, hay 100.000 ñus que van a mejores pastos, dependiendo del clima, y es que hay unos leones por ahí que de vez en cuando se les comen. Y eso es un conflicto, evidentemente. Pero también para la especie ñu, el león es una especie de antídoto de elementos débiles, ¿no? Porque los leones siempre van a cazar al más débil, con lo cual los propios leones están haciendo cada vez más fuerte al ñu. Cada vez más fuerte, porque están eliminando... ¿Qué se dice que sucedió con los esclavos en Estados Unidos? Al morir los que estaban, los más débiles, quedaron un núcleo de personas negras muy fuertes, fortísimas, que eran capaces de aguantar de todo. De alguna manera el hombre blanco hizo más fuerte al hombre negro en aquel instante, ¿no? Entonces, me refiero, es cierto, los negros de Estados Unidos son más altos y más fuertes que los que vienen de África. Están más adaptados. Pero también porque había una especie de selección, no natural, ha sido una selección manipulada, pero
O sea, me refiero que parece que todo parece que es como si se equilibrara, ¿no? Pero bueno, la cuestión es... Aquí hoy día se dice que en vez de que se progresa más cooperando que... Evidentemente, evidentemente. De hecho, es que yo creo que lo que hace el León con el Ñu no es competir. ¿Eh? La vida en general es una gran colaboración. Vamos, sobre todo porque incluso cuando llega no dicen lo del meteorito que cayó y tal, de alguna manera se vuelve a expandir, ¿no? Bueno, en fin. La cuestión es, volvemos a lo mismo. Yo no tengo títulos universitarios que tengan que ver con temas de la mente, yo no tengo títulos que tengan que ver con tema de la cultura, me pongo como cualquier persona, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día con esto que me toca vivir? Esto que, bueno, tampoco lo he elegido, pero no sé si lo he elegido, pero bueno, esto es lo que hay. Porque efectivamente uno puede ir al psicólogo y puede ayudar mucho, pero puede que no. Y cuando puede que no, ¿qué hago? Tolerarlo como pueda. Claro, eso sería volver a seguir otra vez, pues eso, tira y afloja a ver que mi seguridad no se rompa y que por lo menos lo poquito que puedo manejar se conserve así. Que nada me lo cambie porque entonces ya me caigo con todo el equipo. Entonces, es mira, yo he puesto un texto que bueno, lo voy a leer porque me interesa describir un poco la explicación profunda, aunque creo que tampoco profunda, es obvia, pero... Dice, pocos se dan cuenta de la belleza que contiene la lluvia, la belleza del llover sin motivo, del correr sin motivo de los ríos, de la ausencia del deseo del viento que mece las hojas de las copas y las ayuda sin motivo a caer hasta el suelo húmedo. Pocos se dan cuenta de la belleza de la nadiedad de lo natural, de su ausencia de interés, del tremendo aullido del trueno, de la imparcialidad del rayo. Pocos, por miedo a darse cuenta, temiendo que esto signifique la soledad más terrible, la soledad de navegar en medio de la infinita oscuridad, pocos de verdad observan. Mas si observaran, sentirían lo que de verdad esto significa, el sentir sin mancha alguna, el fin, la muerte, la terminación y por tanto la vida, la libertad y el amor. No sé si habéis leído alguna vez bueno, ya lo hemos dicho en otras clases, los haikus o ¿cómo se dice? Haikus y koans japoneses de los monjes zen que hablan sobre todo de temas naturales. Y suelen ser pequeñas estrofas que están escritas a la manera que escribiría alguien sin un yo. ¿Por qué hacen eso? Tiene intención. La intención es darnos cuenta que aunque creamos que más allá del yo no hay nada más que soledad o infinita oscuridad o no sé, o muerte, eso no es así, porque estamos viendo a la vida vivir en toda su magnificencia, ¿no? O sea, además implacablemente en el sentido de inevitable, de tremenda, de existente, no sé cómo decirlo. Es muy importante a la hora de resolver o cuestionarnos para ver si es posible resolver qué es la conciencia, qué es la vida. Es muy importante darnos cuenta de nuestra respuesta instantánea.
Es muy importante porque generalmente siempre tendemos a responder con nuestras opiniones, con tal. Y nunca dejamos, que como antes le he hecho el ejemplo con ella, nos paremos, no a pensar, sino a dejar que la pregunta, de alguna manera, extraiga algo distinto a la opinión que siempre hemos tenido. Estamos muy convencidos de que las potencialidades del cerebro tienen que ver con el pensamiento. Y el problema es que el pensamiento es maravilloso, pero es una es un efecto o una circunstancia que si nuestra atención está solo puesta en él, el resto de potencialidades que tiene el cerebro están limitadas. Y entonces no vamos a poder descubrir más allá del pensamiento si no hacemos un ejercicio de al menos de paciencia ante una pregunta para ver qué nos trae aquello. Sé que todo el mundo espera respuestas cuando uno le cuando hemos preguntado, bueno, ¿y qué podemos hacer? Todo el mundo espera la respuesta. Pero resulta que ha habido muchos muy inteligentes a lo largo de la historia que han intentado dar respuestas y no han venido a solucionar nada. Quizá eso tendría que alertarnos de que por el camino del discurso verbal no vamos a ninguna solución. Porque se ha intentado y mucho, muchísimo. Y aunque esto parece que ya sí que nos deja, como he dicho, en la soledad más terrible, navegar en medio de la infinita oscuridad, quien aún así preste la atención, quizá descubra que algo muere para algo nacer. Que lo que muere es todo lo que iba asociado a ese pensamiento, y a lo mejor eso incluye el yo, con todo lo que... no quiere decir que uno lo destruya, quiere decir que su atención navega más allá, no se queda solo ahí. Al navegar más allá no es destruir aquello, es navegar más allá. Aquello ya se ordenará solo, no hay ningún conflicto en ello. Porque cuando tenemos que lidiar con todo ese contenido del que hemos estado hablando, porque claro, yo os intento de alguna manera estimular para que hagáis ese cuestionamiento personal cada uno. Porque para mí, personalmente, es un hecho que existe algo más allá del propio pensar. Entonces, claro, a mí me encantaría que pudiésemos ir, de alguna manera, descubriéndolo juntos, ¿no? Porque una persona normal y corriente, como soy yo, pues comprender ciertas cosas es el claro ejemplo de que cualquiera puede hacerlo. ¿Tú crees que lo que tú has comprendido es aquella solución? No. O la mía. no, está en base a todo lo que tú has captado, ¿no? Todo lo que tú hayas podido aprender, comprender, No. estudiar, leer... No está en base a eso. Claro, porque eso sería más contenido. Efectivamente, lo que ha podido ofrecer la ayuda que ha podido ofrecer lo que haya podido leer o estudiar o lo que sea, es una ayuda para ver que aquello que he estudiado también es desechable. O sea, que incluso aquello, porque quien no lo ha estudiado cree que la respuesta está en aquello. Que como nunca ha estudiado, pues bueno, la respuesta estará ahí.
Claro, pero cuando vas ahí y la respuesta tampoco está, dices, amigo, he ido a todos los sitios posibles y la respuesta no está en ninguno de ellos. Y además, claro, ya, pero fíjate, incluso cuando uno dice la respuesta está en uno, tampoco puede quedarse en la propia expresión de eso. La respuesta está en uno. Vale, yo solo digo eso, por ejemplo, a una persona que viene a mi terapia, yo no le puedo decir, la respuesta está en ti. Lo sé. Él tiene que buscar los mecanismos. Claro, pero fíjate. No los aprendidos, sino primero en el análisis. En el análisis. Para saber, antes hablabais tranquilamente de estar en el fondo. Estar en el fondo es más o menos que tú has tenido una autodestrucción. Hay que salir de esa autodestrucción y hay que empezar desde ti, desde pensar, desde analizar, desde meditar y salir de tu yo para poder empezar otra vez. Claro, pero ocurre una cosa. Muchas personas no pueden salir de ahí. Pero entonces, ¿Cómo solucionamos eso? todo el mundo puede. No, me refiero, muchas personas creen que no pueden y eso les imposibilita moverse. La cuestión no es convencerles, porque yo no puedo convencerles. Que no tienes que convencerles, Claro. tienes que estar si acaso a su lado. Sí, claro. A su lado. Pero fíjate, Que se sienta acompañado, pero no dirigido. no, claro que no. Pero la persona, con tal ebullición de contenido frenético en su mente, si la solución media por analizar o pensar, esa ebullición la estoy dando más temperatura. O sea, estoy haciendo que bulla más. Depende. No necesariamente. Depende de lo que pensemos. Evidentemente hay ciertas cosas de las que se puede hablar, por ejemplo. ¿Qué estoy alimentando? ¿Tú crees No que estoy de ¿Tú crees? acuerdo con que le estoy dando más calor para que haya más ebullición. No digo yo, digo la persona que tiene esa ebullición. Si yo le hago, si ella cree que pensando va a escapar, probablemente se equivoque. Porque su pensar de inicio ya está alterado. Entonces, mira, si yo, por favor, no es mi opinión. No es mi opinión. Yo quiero. No, si yo no estoy. No es lo mío. Disculpa de las personas que entran en nirvana. ¿En qué nirvana? En la ausencia total, precisamente de esa nada, para después volver a empezar. Y yo he visto que sí, que han tenido después un nuevo principio. Pero no estamos hablando aquí del nirvana. De todo, pero si yo quiero primero mi yo que pase de todas estas cosas, yo estoy entrando No. en nihilismo prácticamente. No, es que nirvana y nihilismo no es lo mismo. Ya, no, digo que es que pasa de un lado al otro. Ya, pero, claro, pero porque, fíjate, todas las personas que imaginan cómo tiene que ser el nirvana, todas las personas se equivocan. Porque el nirvana no es ninguna imaginación. Ni se puede describir con una imaginación. Entonces, la cuestión, yo no quiero que sea mi opinión, por favor. Yo solo digo, si nos atenemos un poco a cierta pequeña lógica, si yo tengo mi pensamiento ha generado un conflicto, mi yo pensante ha generado un conflicto, mi yo pensante no puede solucionarlo. Porque mi yo pensante está pensando ya en conflicto. O sea, no, es que no sé cómo explicarlo. Si yo tengo que hablar con Carlos que habla ruso y yo hablo solo inglés y él solo habla ruso, si yo sigo hablando solo inglés, no se va a solucionar el conflicto.
Claro. O sea, si yo puedo, claro, tiene que haber algo distinto. Entonces, por eso digo yo, el pensamiento ha creado todo el conflicto, porque la naturaleza en sí misma no está en conflicto. Es otra cosa. Conflicto es siempre el choque entre dos interpretaciones, o entre algo y una interpretación. Un conflicto siempre es diferencia. No hay conflicto sin diferencia. Siempre es oposición o diferencia. Entonces, lo que ha generado el conflicto, él mismo no puede decir, vale, yo ahora voy a evadirme, a extraerme de esa, por ejemplo, el pensamiento dice, bueno, yo voy a tomar perspectiva con la imaginación y entablar un diálogo con mi otra parte, mi yo, que está alterado, que tiene ansiedad o que tiene una gran depresión. Entonces, creo que voy a tomar la perspectiva imaginándome y entonces yo me hablo a mí mismo. La verdad es que es una sola mente la que cree hablarse a sí misma. Entonces, es una mente el que está creyendo que toma perspectiva es la depresión. La mente no puede extraerse una parte y hablar consigo misma. Eso es una fantasía. Creemos que podemos, pero no es así. Es eso. No hay observador. La creencia en la diferencia entre observador y observado es una fantasía. Pero a veces pasa que cree uno que es útil hacerlo. Pero en un momento determinado ves algo que te irrita o te molesta, por ejemplo, y pasan unos días y vuelves a pensar en ello y te das cuenta que no ves de otra manera. Claro. Y ¿Por qué? es la misma persona, Pero de repente dices, sí, no, esto no pero era ¿sabes el para qué? tanto, no era para Claro, también sabes qué influye para que eso lo veas así. El recuerdo que tú tienes no es lo que ocurrió, es el recuerdo que tú tienes de lo que ocurrió. Bueno, Entonces, en ese momento tú estabas en un estado que estabas más, a lo mejor... alterado, Sí. evidentemente. ¿Y qué significa estar en un estado alterado? Que de inicio, previamente, ya estabas teniendo una mala interpretación de eso que estabas viendo. Y después a lo mejor has tenido una interpretación más objetiva aunque sea un recuerdo. Perfecto. Entonces, fíjate, resulta que creemos que la solución pasa por lidiar, por comparar interpretaciones. Ah, no, antes estaba más... ¿Y la de ahora? Fíjate. Porque estás en un estado a lo mejor más tranquilo. Claro, pero... Puede ser un poco Fijaos, por favor, es muy interesante lo que estáis diciendo las dos. Yo espero que no creáis que intento llevaros para que todos penséis que mi opinión es la correcta. No, yo intento ver si realmente de lo que estamos hablando es así o no. Si yo voy andando por el campo me está afectando, o sea, tiene la intención de afectarme de tal manera que mi comportamiento lógico sea interpretarlo. O es un añadido a aquello que percibo innecesario. Un añadido innecesario, me refiero. Por ejemplo, si yo voy andando por el bosque y voy interpretando todo mi caminar, todo mi camino, ¿no es un añadido innecesario para aquello que está ahí vivo? Y si yo después pasan los días y vuelvo a recordar la descripción o la interpretación que yo he hecho de ese caminar y me pongo a hacer una nueva interpretación sobre lo que recuerdo, ¿no es todo un ejercicio absurdo? La solución no es claramente ser consciente de la diferencia que hay entre lo que percibo y lo que interpreto. Porque, evidentemente, si no hay interpretación no hay conflicto. Si no hay interpretación no hay conflicto. Vas por el campo y tú vas a observar. ¿Qué pasa cuando uno llega ante un espectáculo natural sobrecogedor?
no dice qué paz, o generalmente. ¿Por qué? Porque hay como una especie de no sé, lucidez momentánea que siente claramente que aquello que está supuestamente fuera, externo a ti, ¿no? El paisaje, a ti, ¿por qué te produce paz? Porque no te genera una interpretación. Es tan obviamente bello que tú no tienes que andar interpretando qué le viene bien a tu yo o qué a tus intereses. Cuando digo tu yo, tus intereses. Cuando no hay mediando nada de eso, la relación entre el paisaje, entre lo observado y el observador, ¿qué relación hay? ¿Completa o ninguna? Ninguna en el sentido de total. Porque al no haber conflicto, al no haber pensamiento mediando, no hay nada mediando, aquello que está fuera, en realidad se dibuja dentro. Entonces, la mente es lo de fuera. ¿No es eso un hecho? Yo no, o sea, mi mente ahora mismo no sois vosotros, que estáis aquí. Ahora mi mente es distinta. El contenido. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Y si uno dice, como todo el mundo dice, yo soy mi mente, o sea, uno siente que su mente es uno mismo, ¿no? Su memoria, su cerebro, todo lo que le hace sentir que uno está aquí ahora. Entonces, esto que percibo, que ya sé que está aquí dentro, entonces, yo solo puedo decir que yo soy cuando soy consciente de estar vivo. Entonces, aquello de lo que soy consciente es lo que soy. ¿Comprendéis? O sea, ¿me explico? Puede ser que cuando yo estoy en un paisaje y no estoy emitiendo ninguna descripción verbal sobre ese paisaje, puede ser que el yo no esté mediando, porque el yo no está, al no estar declarándose ni haciendo un juego lógico, ni analizando, ni nada, directamente estoy observando el paisaje. Ahí solo está el paisaje. Ni siquiera la palabra paisaje. Es silencio. Ese silencio del que he puesto en el texto, ese silencio, fíjate, ella ha dicho antes el vacío. ¿Es eso vacío? ¿O está vivo? Es una de las cosas más importantes a la gente que se inicia con el budismo, es el concepto del vacío. Y por supuesto, cuando muchas personas que creen entender qué es el vacío, consideran, fíjate, el cerebro, el pensamiento, el discurso, la manera de analizar que tiene el pensamiento, dice que el vacío es la nada. Que ese vacío del nirvana es el nihilismo. No tiene nada que ver. Sin embargo, dice que, por ejemplo, cuando se hace meditación, el cerrar los ojos te cuesta muchísimo más, es mucho más difícil que abrirlos. Sí. Porque el pensamiento continúa. Claro. Si pones atención en esa botella, es más fácil entrar en el vacío. Claro, claro, pero no. La mente no para. Ya, pero mira, evidentemente, cuando tú cierras los ojos, le es más sencillo al cerebro crear una imagen. ¿Por qué? Porque no está gastando la energía en construir la imagen que percibe. Al no tener referencia externa por el sentido de la vista, yo cierro los ojos y me es más sencillo imaginar. Porque la energía vital del cuerpo está más útil, o sea, se puede utilizar para crear una imagen, porque si yo ahora abro los ojos, lo que yo estoy percibiendo, mi cerebro tiene que construir la imagen que yo estoy percibiendo. Aunque creéis que estáis ahí fuera, el daltónico construye aquí otros colores. Y él lo siente como que está ahí fuera, perdón. Los colores no son más que una interpretación del cerebro de la luz. ¿Y el ciego? Y el ciego, imagínate.
Hace una especie de composición a través del sonido, los olores, el tacto, todo. La vibración a lo mejor de la música y todo, puedes hacerle hasta crear algo. Mira, hay un chico, y esto es verídico, en Estados Unidos, que se quedó ciego. Bueno, pues ha aprendido una cosa, ha hecho él por sí solo una cosa que os resultaría increíble. Con la boca emite un sonido, chasquea la lengua o algo, y entonces la vibración del sonido que él hace choca con los objetos, le vuelve y tiene una especie de imagen tridimensional a base de sonido, y le ves patinar en monopatín, esquivando coches y esquivando cosas, y gente y tal, y es ciego. Es único en el mundo, ese chico, y está estudiado, Podéis ver en internet, y realmente estudiado, hay un documental de hecho sobre él y todo. Como un murciélago. Y fijaos, aún seguimos creyendo, y el pensamiento cree, que el culmen de la inteligencia y de las potencialidades está en el análisis verbal del discurso filosófico, o bueno, seguro que hay una manera de expresar esto que llega a dar en el clavo. Entonces, y yo os estoy diciendo que la solución a toda la angustia emocional está más allá del pensamiento, no en cuestiones mágicas, pero está más allá del discurso o del análisis del pensamiento. Por eso gran parte del ejercicio o la técnica de la psicología que pasa por la analítica, o el psicoanálisis, todo ese tipo de cosas, está limitada. Puede ayudar, pero está limitada. Y sería más efectivo para tratar con ese gran mochila humana que es la memoria. ¿Cómo vamos a lidiar con todo eso? Si es que es tremendo. Si es que una niña que la han violado con 10 años, va a tener ese horror toda su vida. Y no, analízalo. Es que es cuestión de analizar. O es analizable una vez pasado el tiempo. Porque aquello que está no es lo que fue. Es lo que se guardó de lo que fue. Y lo que se guardó no contiene la misma naturaleza que lo que fue. E incluso lo que se guardó un día después es distinto a lo que se guardó 2 días después. Porque se guardó sobre lo del día anterior, no el día que ocurrió. Es como el juego del telegrama, ¿no? Evidentemente. Es como el juego del teléfono. De hecho, esto lo he dicho muchas veces en clase, hay casos reales, documentados, de testigos de delitos que el día en que ocurrió el delito dijeron que el coche era rojo, el que se paró frente al banco, y cuando pasan los años y se hace el juicio, dicen que no, que el coche era azul. Y cuando les enseñan su declaración, dice imposible. No, me tuve que equivocar, es azul, en mi mente está azul. Bueno, pues los recuerdos se tergiversan porque al ser copias, con cada vuelta de la copia, o sea, con cada vuelta en mi mente, el cerebro tiende a llenar los elementos que se han perdido. Y entonces dibuja con lo que le da la gana o con lo que le interesa. ¿Cuántas personas dicen, no, es que cuando dejan una pareja o les han dejado, ese día a lo mejor le odian? Pasan los años y uno va quedándose con lo bueno. Y al final dice, tiene hasta cariño por la persona. Y a lo mejor el día le odiabas. El tema es que el cerebro, como todo lo que le crea conflicto, lo intenta solucionar, pues trata de vestirlo de manera que quedes como solucionado. Evidentemente, pero es una forma de protección de un animalito que cree que está amenazado. Somos animalitos. Ese es un caso clarísimo, con perdón de todos, de las viudas. A mí me extraña mucho que solo se han muerto los buenos. Es imposible. Ya. Todos los maridos eran maravillosos. Porque se los han inventado. Sí, yo conozco casos. Claro. Son igual, serían de todos unos viudos, pues todos son maravillosos. Evidentemente no es todas las viudas, pero efectivamente ocurre en muchos casos. Un 99%. Lo tengo salvado. Ocurre en muchos casos. 99%
que mi marido era... Claro, mira, de alguna manera a una persona tiene que validar constantemente su pasado. Validarlo, darle alguna afirmación de que fue útil. Porque si no, uno se siente perdido. O, he perdido los años, es que no puedo disfrutar de aquello. La cuestión es, ¿por qué necesito validarlo? Porque yo mismo hoy estoy inválido. Entonces necesito por lo menos lo que creo que controlo, son mis recuerdos, creo que los controlo, voy a etiquetarlos de tal manera que no me hagan daño. Porque como me hagan daño, como la memoria está ahí y no me la puedo quitar, pues me va a seguir haciendo daño. Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Cómo puedo lidiar con una memoria que está herida? Evidentemente, tenemos que ir al origen del que hace memoria. ¿Cuál es el punto de o sea, cuál es el agente que ¿cómo decir? ¿Cuál es el arquitecto que construye los edificios de la memoria? ¿No es el yo? ¿No es el yo el que construye los elementos? Si no hay ninguna afectación en lo que estoy viviendo, si eso que estoy viviendo, el yo no está afectado, eso que he vivido no queda pozo de él, no produce alteración ni conflicto. Si yo voy aquí, salgo de aquí, bajo las escaleras y nadie ha enfrentado al yo, o ninguna circunstancia o ninguna persona, no memorizo, o por lo menos esa memoria, todo eso que se ha percibido desde el camino de aquí hasta la puerta, no queda de alguna manera... sí, puede quedar archivado, porque si te hacen joder, estoy yo con las palabras. Si te hipnotizan, estoy seguro que a lo mejor hasta puedes decir todo lo que has visto. Y decirlo, todo. Porque el cerebro registra todo. Pero la cuestión es, lo que afecta, o sea, si lo metemos todo debajo de la alfombra, lo que deja bulto es lo que le afecta al yo. Y luego ese bulto, el yo mismo lo transforma. Porque es que el yo es un bulto. Es el bulto del miedo. Porque si uno no tuviera miedo, si el yo no se hubiera afectado ni tuviera miedo a nada, ¿qué necesitaríamos retener? Lo estrictamente útil. 4 cosas útiles. El resto, bueno, sabemos que la vida es nueva. ¿Por qué tengo yo que hacer generalizaciones sobre cómo son las mujeres cuando inicio una nueva relación? ¿Por qué tengo que echar mano de cómo pienso yo que son? ¿No es ese un ejercicio que todo el mundo hace sobre todo tipo de cosas? Y realmente hay cosas para los que es útil, no digo que no, y hay cosas para lo que no es útil. Y la vida es algo en constante cambio, o sea, la vida es algo tan efímera en el instante ahora, hay algo que es ese vacío, de alguna manera, totalmente creativo, que está en constante cambio, que además es que es tan obvio que está en constante cambio, que tengo que respetarlo mucho. O sea, respeto su cambio. Fijaos, mi cerebro está construyendo una imagen con lo que perciben mis sentidos. El sentido de la vista ve esta secuencia, ¿no? Esta escena. Como he dicho antes, si yo ahora mismo está este contenido y ahora hago así, y ahora está este, y ahora vuelvo aquí y ahora está este, ¿qué ha posibilitado que haya un cambio entre esto y otra vez vuelta aquí? Porque si mi cerebro crea una imagen así, esta imagen no la mueve y va con esta imagen aquí, ¿cómo veo esta? Sin que esta imagen que tenía aquí desaparezca. Mi cerebro tiene que limpiar esta imagen para ver esta. ¿Comprendéis? O sea, ¿me explico? Entonces, constantemente hay un barrido limpiando lo que percibo.
Pero ese barrido se para cuando algo le afecta al yo. De manera útil, lógica, porque si algo me amenaza, oye, párate, presto más atención, guardo eso que me ha amenazado para que no me vuelva a amenazar, o para yo poder defenderme. Pero es que lo malo es que eso, que es una cosa útil en todos los animales, en el ser humano se ha maxificado hasta tal punto que ese castillo de miedo le hemos puesto un nombre. Y a ese nombre le hemos atribuido elementos de posesión, de mío, y todo lo que tiene que ver con el yo, que hoy no es la clase para eso. Pero, ¿cómo lidio con todo eso? 20 minutos. ¿Cómo puedo lidiar una persona normal con un contenido normal que significa que contiene cosas agradables y cosas terribles, hechos pasados sufrientes? ¿Cómo lidio con eso? Es terrible, porque a lo mejor tengo la suerte de que he vivido fenomenal, pero ¿cuántos han vivido terriblemente? Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando alguien me viene y me dice lo mal que ha vivido en su vida? ¿Escarbo en su memoria? No, es que no viviste tan mal. No, es que tienes que verlo de otra manera. No, es que tienes que madurar. Entonces la persona me dice, si nunca jamás ha mirado o ha cuestionado la posibilidad de que esa solución no esté en ir a rebuscar en la memoria para intentar ordenarla, o revolverla más, o incluso como hacen muchos, coge este recuerdo, ahora este recuerdo que era oscuro, vas a imaginar que le das luz. Y entonces ese recuerdo, al tener luz, efectivamente cambia. Claro que cambia. Pero, ¿qué estoy diciéndole a mi mente? Los elementos ilusorios, como los elementos de la memoria, son realmente algo a tener en cuenta. Entonces, les estoy dando más realidad, ¿no? Realmente un problema no es un problema por el hecho de creer que es un problema. Porque si una persona cree que algo no es un problema, para él no es un problema. Solo depende de lo que él crea que es un problema. Tú puedes decir, mañana hay una tercera guerra mundial. Pues a lo mejor para mí no es un problema, porque el infierno que estoy viviendo en el trabajo, el que haya una guerra mundial, a lo mejor hasta hace que algo me empuje fuera del trabajo. Que yo no me atrevo, pues mira, mejor. Hasta esa tontería puede a uno evitarle el problema. ¿Cómo puedes borrar? No tienes que borrar. No, un pensamiento o un recuerdo verdaderamente negativo. No puedes hacer nada. ¿Se puede borrar? Puedes borrarlo, pero ¿para qué? Porque ese pensamiento, tú o ese recuerdo, te hace sufrir y estás enganchado ahí. Claro, pero significaría que tú le estás diciendo a la vida. Por supuesto. Claro, sí, como si yo digo la palabra, claro, si yo digo la palabra Raúl 1.000.000 de veces, al final, bueno, 1.000.000 menos. De hecho, fijaos, yo en mi clase cuando éramos pequeños había 4 Raúles. Y eso, bueno, pues fue un motivo de que yo dije, ¿mi nombre qué tiene que ver? Y a eso quizá incitó a preguntarme otras cosas. Pero dije yo, ¿Raúl? Si hay 4. Pero claro, a mí me llamaban Raulín, porque era pequeño, muy pequeñito. Y entonces eso también produjo una afectación, porque el Raúl era Raulín. Y el Lín es pequeño y lo pequeño es poco poderoso. Y entonces, durante muchos años no me quité el Raulín, porque además las chicas me decían Raulín. Y a mí me fastidiaba mucho que la chica que me gustaba me dijera Raulín, porque decía, ¿cómo que Raulín? Si ya tengo 20 años. O sea, hasta que uno no comprende que
incluso los recuerdos son también pensamientos, y como tal, no contienen la misma naturaleza de las cosas que las cosas reales. Yo puedo imaginar que golpeo una mesa, pero no tiene nada que ver golpear una mesa ahí que golpearla aquí. Es lo mismo, si yo veo mucha pornografía y luego creo que la imagen va a estar a la hora de ahí, pues no, porque los cuerpos tienen otras cosas. Tienen otras cosas, no son imágenes. Y puede haber una insatisfacción, porque es que la imagen, la chica esa que yo veo, la modelo esa que yo veo, no es lo que tengo. Entonces, bueno, lo que tengo, fíjate, que ni lo tengo. O sea, me refiero, que no es mío. Yo hace poco, hablando, he descubierto que la gente está enganchadísima a eso. Evidentemente, porque es un escape. No me lo puedo creer. Claro, pero fíjate, hay una cosa que generalmente... Hablo de hombres, de mujeres no lo sé, pero que hablando me he Ya. enterado y me he quedado... Pero fíjate, la gente pasa por el miedo a eso, incluso. Evidentemente, una persona que no sea consciente de la afectación que eso hace en su vida diaria con todo, y no ve o sea, luego no es consciente de, efectivamente, oye, mira, es que me está haciendo pensar esto. Y esto que me está haciendo pensar, me está haciendo sentir. Y cuando yo siento esto, siento la necesidad de lo que creo que reportaría tener aquello otro. Entonces, si en mi vida, que es insatisfactoria, la nutro de fantasías, la fantasía va a ser un escape. Entonces, la pornografía en sí no es ni buena ni mala. El contenido no es ni bueno ni malo. Lo que es malo es la inconsciencia de la afectación. La inconsciencia de la creencia de que aquello viene a solucionar algo. Entonces, el escape a través de aquello es el verdadero problema, no aquello. Da igual si uno ve mucha pornografía o si ve muchas carreras o fútbol. Está escapando de una realidad. La realidad es la que hay, no la que querría, a lo mejor. Es la que hay. Pero si le gusta el fútbol, pues verá mucho fútbol. Evidentemente, pero cuando el fútbol manipula su relación con la realidad, es cuando, como por ejemplo, pierde tu equipo, o me pego con otro, que hay gente que se llega a matar. Entonces, la cuestión es esa. La cuestión es, ¿cómo se origina la violencia? Por una extralimitación. ¿Qué significa extralimitar? Significa tergiversar las cosas como son, amplificar algo. ¿Y qué? Perdona, ¿viste la película esta del argentino, ¿cómo se llama? Sí, la de... Sí. Claro. ¿Por qué? Porque se va añadiendo lo que voy pensando. Lo que yo voy pensando de lo que estoy viviendo añade elementos, o sea, hace ruido, ¿no? Tergiversa, alimenta, enfada. Cuando uno dice, es que me estoy envenenando, eso lo hace uno solo. Es que me estás envenenando, no, te estás envenenando. ¿Y qué te envenena? Tu propio pensamiento, el darle una vuelta, y otra, y otra. Eso va alterando, fíjate, el que altera, que la percepción de esa paz natural que está en ese paisaje. Cuando tú imaginas que estás en el paisaje y el paisaje te cabrea, o sea, el paisaje, hay algo del paisaje que no te gusta, que tú estás viendo en el paisaje, que divisas tu casa desde aquí, que está entrando el vecino en casa con tu mujer. Y tú estás ahí, y tú que estabas con toda la paz, algo te afecta. Entonces, el paisaje incluso puede generarte, si eso te ha dolido mucho, ¿no? El yo está afectado, si es muy potente, luego vas a ver otra vez un paisaje similar y te sientes mal y no sabes por qué. Y es porque el cerebro dice, recojo imágenes parecidas a unas que me causaron dolor y te digo, ten cuidado. Y entonces el estado de alerta, el estado de ansiedad que le provoca a uno, el estar amenazado y no saber por qué, le hace sentir mal. Y sobre todo le hace también sentir impotente ante mi posibilidad de yo poder lidiar con ello. Con lo cual me distancia más. ¿Comprendéis que esto tiene que ver todo con prestar atención? Pero a mí me sorprende una cosa, que el cerebro, la capacidad
Sí, pero eso es también una selección que el yo hace para no estar siempre en conflicto. Es una pequeña solución, pero ¿tú querrías vivir una vida solo viendo la parte agradable del paisaje? No, me refiero. Es que contiene, por ejemplo, el paisaje maravilloso de una puesta de sol con una playa y unos cocoteros. Eso es este planeta. Pero el paisaje volcánico de tal también es este planeta. El paisaje desértico de no sé qué también es este planeta. O sea, es como también cuando le dicen a los niños, fíjate, cuando les dicen a los niños cuando hay un entierro, no, tú no vayas o tú no veas a fulanito que está muerto ahí, no vayas al tanatorio, los niños no. Hay muchas familias que evitan a los niños esas cosas. No digo que el contenido a una mente que todavía no ve las cosas como son, no se ha desarrollado la inteligencia para observar aquello sin mancha, o sea, sin interpretación. Evidentemente, a lo mejor un padre puede proteger, pero generalmente, ¿por qué se les evita? Porque el padre tampoco tiene ningún tipo de respuesta. Entonces, ante el miedo de lo que le pueda afectar a su hijo o evitar o no sé qué, prefiero que no lo haga. Porque como yo también lo he evitado siempre, pues, pero si tú al niño le haces ver por sí mismo la realidad de las cosas y haces ver cómo su mente va a tender a interpretar, Es una naturalidad. evidentemente, e incluso interpretar es natural, lícito, lógico, natural, pero uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para ver que las interpretaciones son una herramienta del cerebro para tratar con ciertas cosas, pero no con algo que no puede tratar el cerebro o el pensamiento, que es con el ahora. El ahora, que es la realidad, la vida y la circunstancia única que existe, no puede ser tratada con el pensamiento, que es tiempo. Porque el pensamiento siempre es tiempo, siempre es futuro, pasado, siempre es imaginación, siempre es algo real y una creación sintética. Entonces, si yo, como padre, no le hago ver a mi hijo que su cerebro tiene la capacidad de extraer y generar una imagen sintética de la percepción, le voy a exponer a la afectación de esas imágenes en sus emociones. Porque si tú ves que tus imaginaciones locas que tiene el cerebro son meras fantasías, da igual que esa imaginación te haga matar a no sé quién. ¿Cuántos hemos pensado muchas veces en matar a fulanito? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque tenemos al menos un poquito de discernimiento sobre qué cosa es real y qué no. Pero ¿qué es un esquizofrénico? Sino aquella persona que no distingue entre la imaginación y la realidad. Entonces, cuando dice que oye voces que le dijeron que hiciera no sé qué, es su mente, su cerebro dándole una posible solución ante un conflicto que tiene. Fulanito que va con un jersey rojo, a mí me amenaza el rojo porque uno que se vestía de rojo me pegó un día, y yo, como mi cerebro me dice, termina con esa imagen roja, o mátale, pues voy y le mato. Porque alguien me lo está diciendo. No es tan sencillo así como lo digo, hay muchísimos detalles en esto, pero forma parte del mismo movimiento ilusorio. Entonces, quedan 5 minutos, por favor, aguantar. Me refiero, no salgáis corriendo. No, a mí yo tengo carrete. ¿Qué puede hacer uno con todo eso? Seguimos con la misma pregunta. Nada. No puedo hacer nada. No. Claro. Es una negación de todo lo que puedo hacer. Esta clase es una negación de todo lo que podéis hacer. Porque en realidad no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que daña es ilusión, que es
pensamiento, creencias, interpretaciones, opiniones. ¿Por qué tengo que hacer algo con algo que en realidad no es? Porque yo en el momento en que tenga que hacer algo con algo que no es, le estoy dando validez a aquello que no es, con lo cual lo hago ser. Claro, pero tienes que hacer en tu vida cotidiana. ¿De quién? Espera. La vida cotidiana es la interpretación que yo hago de la vida de este cuerpo en una biografía. Eso es una interpretación, es pensamiento. Eso contiene de nuevo una historia, una película de un personaje que tiene un nombre. Yo no digo que ni yo no me llame, ni tal, ni no haya nacido, entonces eso está claro. No voy a eso, voy a que el contenido que actualmente hay en mi cerebro es contenido irreal, en el sentido de sintético, no irreal de que no ocurrió, sino irreal en el sentido de que no es algo que yo pueda coger, algo real en el sentido de tangible, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, el contenido de mi mente es todo ese contenido ilusorio y lo que percibo de la realidad. Lo que percibo de la realidad es algo que puedo constatar. Yo os dije que está bien que vierais la película de El pequeño Buda, la escena en la que el Buda alcanza la iluminación. Hay un punto que se escriben los budistas y tal, y que esa película describe de manera muy bonita, que es cuando el Buda llega a la iluminación, no es que llega a ningún sitio, él se da cuenta de que el constructor, el arquitecto de su yo, no es más que una mera interpretación. Y cuando le dice, tú no... hay una escena en la que él saca de un pequeño charco que tiene delante, que es el reflejo, ¿no? Como un espejo. Entonces, él agarra aquello, ¿no? Se levanta la imagen, que fijaos, la imagen, el yo es una imagen, un pensamiento. El otro le dice, el yo, ¿no? La imagen le dice al yo al ser existente real, le dice, tú no eres sin mí. Claro, ¿quién puede decir que uno es sin el yo? Pues claro, uno diría, pues estoy en el vacío. Vale, no es eso. Él dice, no, arquitecto, tú eres mera ilusión. Ni siquiera él ataca. Él no tiene por qué atacar al yo. ¿Para qué? El yo mismo, en el momento que se comprende que es una ilusión, termina la afectación emocional. No que termine el yo terminará cuando el cerebro diga, porque a lo mejor lo necesita y vete tú a saber el animal este qué contenido tiene. En fin. La cuestión es que después el Buda, que se ve en muchas figuritas, toca con 3 dedos el suelo y dice, la tierra es testigo de que tú, de que el yo, eres irreal. La tierra, esto, la realidad, el ahora, es testigo de que la imagen, además miraros vosotros, ahora mismo estáis atendiendo en esta clase y lo que pensáis de esta clase es una fantasía, es una creación sintética del cerebro. Y en eso se basa todo, porque dentro de esas creaciones sintéticas del cerebro están todos vuestros dolores, y todos vuestros sufrimientos, y todas vuestras desesperanzas, y todas vuestras esperanzas, y todas vuestras ilusiones, y todo eso que os hace estar manipulados y tal, está ahí. Ningún sitio nada más que ahí. El momento en que tú ves que aquello es sintético, ¿por qué tengo que hacer algo con él? Ahora, no creas que eso es todo. Eso lleva muchos años dando la tabarra y va a resistirse y va a decir, aquí estoy yo. E incluso te va a confundir con lo que realmente uno cree ser. Y entonces hace falta prestar mucha atención. Por eso digo yo, levantaos por la mañana, prestar atención a cómo el movimiento ese que estuviera aquí, imaginaos, dando vueltas como un torbellino, observar ese movimiento, porque solo con la atención veréis la diferencia que hay de naturaleza entre aquello y esto. Y al verlo, cada cosa se colocará en su sitio, en el sentido de que cuando viváis algo nuevo de repente, veréis cómo hace memoria de aquello.
Y dices, ¿para qué? Entonces, seguramente se os vayan olvidando cosas que son innecesarias. De hecho, el cerebro, ¿por qué tiene que aguardar? ¿Por qué tiene que guardar tanto? Si no le hace falta. No hace falta estar tan con ese sentimiento de amenaza. Y esto no es solo filosófico, con cualquier persona, familiares, amigos, vecinos, en el trabajo, todo el mundo, todas las situaciones que uno tiene que lidiar a cada momento, veréis que la interpretación de lo que está ocurriendo salta. Y esa interpretación contiene cómo me afecta a mí esto o cómo me agrada. Cómo me beneficia o cómo me perjudica. Siempre estoy lidiando con eso. ¿Para qué? Claro, pero no, la emoción está después del juicio, no antes. Entonces, si yo veo a alguien y digo, es que no le puedo enjuiciar porque es que es un ser vivo y la vida está en constante cambio. Entonces, ¿yo a quién estoy enjuiciando? ¿Al de ahora o al de ayer? ¿Al que yo creo que sea mañana? Una mala relación con una persona y le veo por la calle, yo me cruzo de acera. Pero porque tú ya estás imaginando lo que va a ocurrir cuando te enfrentes a él. ¿Por qué? Porque te imaginas que va a ocurrir. Siempre hay una imaginación muy rápida. Tú tienes en tu memoria lo que ha ocurrido, pero no lo que va a ocurrir. Le estás imposibilitando que esa persona a lo mejor haya cambiado. No, vamos a ver. No quiere decir que yo veo a un tipo con una pistola en la mano corriendo como un loco disparando a todo el mundo y yo diga, no ha ocurrido esto en mi vida, voy a pasar ahí andando, no me va a pasar nada. No me refiero a eso. Me refiero a que uno tenga siempre, de alguna manera, la visión atenta del discernimiento, como se llama separar el grano de la paja. ¿Qué cosa es cada cosa? Eso es lo más importante. Pero claro, esto parece un terrible trabajo con ese contenido. Una vez visto, ahora, cuando prestas atención a ese contenido te darás cuenta de que mucho de lo que uno creía de las cosas de la vida, al ver que es contenido y es sintético y es solo interpretación, la inteligencia se mueve a descubrir hacia otro lado. Y entonces, de alguna manera, no voy a decir capacidades, o sea, como si se extendiera, no, porque tampoco hay un acto de extender, es como si se abriera una valla que había antes, la valla no está. Tú no has tirado la valla, pero la valla no está. Y entonces, cuando tú vas andando por la calle es muchísima más cosas que antes. Y esto no me gusta hablarlo porque me emociona. De verdad, es como una especie de algo que está ahí y que nosotros mismos, al estar tan pendientes del pensamiento sintético, nos negamos a disfrutar de ello. A desdramatizar un poco, ¿no? Cuando tú no estás ya atento solo a eso, tú puedes estar atento, pero no solo, constantemente a eso. Cuando tú dejas paso a aquello otro tenga su sitio, entonces aquello otro termina con todo ese dolor. Y se abre un mundo de posibilidades. Lo que tenga que ser. Si eso está ahí, ¿qué más da? Pero yo vivo bastante lejos de aquí, vosotros sois del barrio. ¿Y esa página que has puesto ahí es para mí? Bueno, es que me han preguntado antes de mi mujer que hace cosas para novias, vestidos y invitadas y todo. Y entonces, pues, si a alguien le interesa, Vale.